Pues vamos a ver cómo se configura el pad y el NAT estático, y para ello tenemos esta práctica en la que tenemos por un lado dos redes privadas que son 192.168.1.0/24 aquí a la izquierda y las 192.168.200.0/24 aquí a la derecha, y además dos direcciones públicas que corresponden a Internet, que son mediante la cual nos vamos a conectar desde este ordenador a este servidor de Google, que es el objetivo de esta práctica: entrar al servidor desde este PC de aquí. Para ello tenemos que configurar el pad y el NAT estático. En este router de la izquierda vamos a configurar pad y aquí NAT estático. Para ver las configuraciones que tenemos realizadas, pues vamos al router y ponemos show running config, y ahora vamos viendo lo que hemos configurado y vamos explicando. Por un lado vemos que tenemos la interfaz Gigabit Ethernet 0/0, que es esta de aquí, le ponemos su IP y después hay que ponerle IPNAT inside. ¿Por qué? Porque es la interfaz privada de la red privada, es de lo de dentro, inside, dentro. Entonces, para las interfaces privadas, IPNAT inside. Y después, por otra parte, vemos que para la interfaz serial 0/0/0, que es esta de aquí, que es la pública con la que vamos a conectarnos mediante Internet, le ponemos su dirección IP y además IPNAT outside, porque es la que se va a comunicar hacia el exterior. Entonces, inside para las privadas, para las de dentro de nuestra propia red, y outside para las de fuera, para las que vamos a utilizar para conectarnos con el exterior. Aparte de esos dos comandos en las interfaces, hay que poner estos dos siguientes comandos. Por un lado, IPNAT inside sur list 1 interface serial 0/0/0 overload. Lo de serial 0/0/0 es porque yo, para conectarme mediante cable serial, utilicé la interfaz esta, serial 0/0/0. Si por ejemplo vas aquí al router en la parte de config y en vez de poner la IP en la 0/0/0 como puse yo, la pones en la 0/0/1 o en cualquiera de los otros módulos que tú coloques aquí, pues claro, si lo colocas aquí, pues ya no sería esa interfaz, no sería otra. Entonces, pues el comando que vemos aquí arriba tendrías que ponerlo respecto a la interfaz donde tú hayas puesto la IP. Entonces, como este caso sería el 0/0/0, que fue lo que yo configuré, pues lo puse aquí. Después el overload es para indicar que estás haciendo un pad. Y ya lo último que queda sería el access list 1 permit y poner la dirección de red de la red a la que le estás permitiendo el acceso y su máscara, pero inversa, es decir, al revés. Como la máscara en este caso de esta red 192.168.1.0 es /24, que sería 255.255.255.0, pues al inverso el 255 es 0, al inverso el 255 es 0, al inverso el 255 es 0 y el 0 es 255. Entonces, así sería y ya estaría todo hecho respecto al pad. Sobra decir que hay que configurar las demás cosas, de poner la IP a cada interfaz, de si quieres que el PC coja dirección IP sin tú ponérsela manualmente, pues tienes que configurar un pool en el DHCP, que después tienes que poner aquí lo de que tenga la IP mediante DHCP, y si se la pones estática, pues ponerla manualmente. Y lo mismo en el DNS, ponérsela estática porque no se pone por DHCP porque es un servidor. Entonces, eso por aclararlo, pero estaba yo sobre todo diciendo las cosas respecto al pad. Entonces, una vez configurado eso respecto al pad en el router de la izquierda, en el de la derecha tenemos que configurar el NAT estático. Entonces, para ello, para comprobarlo, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro, show running config, y vamos a ver que
Igual que hicimos en el otro router, tenemos que la interfaz gigabit de Ethernet 0/0, que es esta de aquí, pues tiene puesto IPNAT Inside, igual que lo que comenté antes. Para la interfaz privada se pone IPNAT Inside. Y después, para esta interfaz que está aquí, que es la serial 0/0/0, le pusimos IPNAT Outside, porque es la que vamos a utilizar para comunicarnos con el exterior. Todo hasta ahí igual que en el otro router. Igual exactamente que para hacer un pad. Y aquí queda lo que es diferente, que sería este comando de aquí abajo, que sería poner ipnat inside sur static, y aquí viene lo que hay que entender. Se pone primero la dirección privada del servidor, de a lo que queremos acceder, y después la dirección pública, que es mediante la cual va a acceder este equipo. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Cuando quiera, cuando alguien se conecte mediante esto, lo que hace es mandarla a esta dirección, que es la que tiene puesto este equipo, porque si vamos al servidor, perdona, aquí en IP Configuration está puesto la IP privada, pero este equipo no conoce esa IP privada. Entonces, al poner este comando, lo que quiere decir es, cuando busque esta dirección, mándala a esta dirección. Y entonces, así funcionaría, que si esto es google.com, me parece, voy a buscarlo aquí en el DNS, google.es, ¿ves? Le tenemos puesto lo que es la dirección pública que está aquí. Pues si nosotros lo buscamos desde este PC en el navegador, que bueno, va a tardar un poco en entrar, pero si lo buscamos tendría que poder acceder a este servidor de Google. Vamos a poner google.es y mira, bueno, si está Google, esto es que yo le metí fantasía en esta práctica y puse una imagen, pero como tarda un poco en cargar, pues primero puse aquí el texto para que no se asustara que no iba a salir, y aquí sale ya la foto de Google. Igualmente, le damos a stop, cerramos y lo buscamos mediante la dirección pública. También nos debería buscar el, el servidor web. Vamos a hacer la prueba. 216, que bueno, esto no lo hace nadie, ¿no? Porque si puedes entrar mediante google.es, ¿para qué vas a estar memorizando poniendo una dirección IP? Pero bueno, ahí vemos que también funciona. Entonces, eso es un ejemplo de cómo funciona el pad y el NAT estático. Ahora vamos a ver otro. Aquí estamos con otro ejemplo del pad y el NAT. Primero vamos a ver lo mismo que vimos en el anterior ejemplo, de cómo se configura el pad y el NAT, más que nada para irte pasándolo y así que se vaya quedando, pero va a ser prácticamente igual, salvo alguna diferencia. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta, que es lo nuevo que vamos a añadir en esta actividad o en este ejemplo que vamos a ver, es que hay que hacer un enrutamiento, porque a diferencia del ejemplo anterior en el que solo había dos routers, dos redes, una privada, otra privada aquí, después en lo que eran las públicas, pues en este ejemplo hay más redes. Está aquí esta privada, otra privada aquí, la que tiene esta interfaz Gigabit 00, la privada del router del NAT y las públicas. Entonces, eso tiene una diferencia, así que la vamos a ver para que si se encuentren con ella en algún examen, pues puedan saber qué hacer. Primero, entonces, vamos a ver el router este de la izquierda, que es donde se configura el pad, y vamos a ver lo que hemos configurado, que les adelanto que es lo mismo que vimos en el primer ejemplo. Entonces, por un lado está la interfaz Gigabit Ethernet 0/0, que es la privada, por lo tanto se le pone IPNAT Inside porque es la de dentro. Y por el otro lado tenemos la interfaz serial 0/0/0, que es esta de aquí, y se le pone IPNAT Outside porque es con la que nos vamos a comunicar con el exterior.
con la que vamos a salir para afuera. Entonces por eso outside, de fuera. Seguimos avanzando y vemos que al igual que en el ejemplo anterior, se pone este comando y como configuré yo la interfaz serial 0/0/0 para comunicarme con el exterior, pues en este caso le puse esta 0/0/0, pero como comenté anteriormente, si configuras en otra interfaz, si tú cuando colocas este módulo HWIC2T lo pones aquí, entonces al tú buscar aquí la serial que te sale, no te sale 0/0/0, pues le tienes que poner el que tú hayas puesto en IP, como comenté antes. Entonces, igual que antes, entonces aquí está configurado y después aquí está el, la lista a la que se permite, a las direcciones que se permite acceder a esta red. Entonces, por un lado está la 10.0, que corresponde a esta de aquí abajo, esa es la 10.0, entonces igual se pone la dirección de red y la dirección, la máscara de red a la inversa, que como es /24 sería esta, donde va el 255 se pone un 0, donde va el 255 otro 0, donde va el 255 otro 0 y donde va el 0, 255, todo a la inversa. Y después, aparte, y esto es una diferencia que hay respecto al anterior ejercicio, es que como aquí hay dos redes, pues hay que darle acceso a esas dos redes. La otra red es esta de aquí, en la que están estos tres servidores, el web, el DNS y el FTP, pues entonces hay que darle acceso a esa red y se pone pues igual que la de antes, la dirección de red 192.168.1.0 y después la máscara inversa, como es /29, que sería 255, 255, 255, 248, pues a la inversa es esta, 0007. Entonces, esto está configurado. Y ya hemos visto lo que se ha hecho y lo que hay que hacer para configurar el path en ese router. Vamos al otro en el que se configura NAT estático, ponemos sobre running config y vemos lo que hay configurado. Y aquí va a haber alguna diferencia, aunque no es lo primero, que es igual que en el otro, y así va a ser para todo. En la interfaz que voy a tener 0/0, que es esta de aquí, se le pone IPNAT inside, porque es lo de dentro, lo privado. Me repito mucho, pero así se le va quedando. Y después, la interfaz sería 0/0/0, que es la pública, con la que nos conectamos con el exterior, se le pone IPNAT outside. Y aquí van a venir las diferencias para que vean otro modo, otra manera de hacer las cosas. En el comando de antes solo pusimos IPNAT inside sur static y poníamos la dirección privada de ese servidor y la dirección pública, mediante la cual se conectan desde los diferentes equipos. Aquí en este caso añadimos TCP, que es el protocolo de transferencia de archivos y demás. Y bueno, no voy a meter mucho en eso porque tampoco lo domino a tope. Pero además de eso se añade el puerto 80, que es el puerto por el que escucha, entre comillas, el protocolo HTTP. Entonces se pone el mismo comando anterior, pero añadiéndole el protocolo, se pone igual que hicimos antes la dirección privada del servidor, que es esta, el puerto 80, que es por el que escucha el HTTP, y la dirección pública de esta red, que es la cual vamos a utilizar para llegar a este servidor, y nuevamente el puerto 80, que es por el que escucha, como digo, el HTTP. Y abajo se pone lo mismo, pero con el puerto 443, que es por el que escucha el HTTPS, que es igual, pero seguro, de ahí la S final. Entonces, esa es la diferencia respecto al ejemplo anterior, en el que no poníamos nada de protocolos ni de puertos. Es otra manera mediante la cual pueden hacerlo. Y ahora viene una de las grandes diferencias que les comentaba al principio, que es que como hay más redes, hay que hacer enrutamiento. Entonces se hace enrutamiento de esta red de aquí a esta de aquí.
En ningún momento vamos a intentar comunicarnos de esta a esta. Nos comunicamos de aquí, donde está el router de DHCP que da direcciones a estos equipos, y también desde aquí hasta este router. Y este router que ya nos tiene con el access list que hicimos antes, ya nos manda a esta dirección que es la que queremos acceder. Entonces, vamos a ver que aquí en este router, en la parte de static, configuramos el enrutamiento mediante ruta por defecto. En network y en la máscara pusimos 0.0.0.0 en las dos. Y después, en el NetHop, que es la interfaz por la que va a entrar, la puerta de enlace, pues pusimos esta de aquí, que es mediante la que va a entrar, mediante la cual llega a ese router. Y en el otro router, en el R1, para llegar a este R0, se pone lo siguiente. Igual que hicimos en esta de aquí, pero con esta interfaz que es por la que se comunica con esta ruta. Entonces, igual, en network y en más ruta por defecto 0.0.0.0 y en NetHop 192.168.1.2, que es esta interfaz aquí, que es la que entra con la que puede llegar a este router. Entonces vamos a ver que con estas configuraciones que yo mostré puedes llegar a comunicarte desde estos PCs de aquí abajo de la red 192.168.10.0 al servidor de Google. Y bueno, aquí va a tardar un poquito porque como, a ver, creía que iba a tardar mucho más. Creía que iba a tardar más por la ruta por defecto, pero bueno, si les tarda más, tengo un poquito de calma, que si creen que lo han hecho bien, al final tiene que salir. Entonces, ahí bien que con todas estas cosas te mostré, te puedes comunicar con, con el servidor de aquí y en ningún momento has tenido que hacer enrutamiento a esta dirección pública, que eso no se puede hacer, sino todo se hace mediante las redes privadas y después ya con lo del PAD y el NAT que vimos. Entonces esto es otro ejemplo que, que tienen que tener en cuenta con alguna diferencia como lo de los puertos y lo de los protocolos y sobre todo lo del enrutamiento. Y ahora vamos con otro ejemplo. Y estamos en otro ejemplo más del PAD y el NAT estático. No me voy a meter otra vez más en lo que es IPNAT Inside, IPNAT Outside, el Access List y cosas de esas, porque ya lo he explicado unas cuantas veces y para no repetirme tanto, simplemente este ejemplo lo pongo para que vean que lo importante cuando no solo hay dos redes, sino que aquí hay más cosas, más redes, pues es el enrutamiento. Porque si yo hago perfecto el path y el NAT estático aquí, con todo lo que hay que poner, pero esta red que está aquí no conoce a este de aquí, en ningún momento voy a poder acceder de aquí a este servidor de rincón que es el que quiero hacer yo. Entonces, para ello, en este router de aquí en el que se configura el path, hay que hacer estos tres enrutamientos para estas tres redes. Entonces sería la dirección de red, por ejemplo, para este aquí de informática, 50.0, la máscara de red, con el barra 24, 255, 255, 255.0, y después esta interfaz 1.1, que es la que corresponde a la interfaz 0 barra 1 de aquí de este suite multicapa. Entonces solo sería cambiar, como en este caso las tres VLAN son máscara barra 24, solo habría que cambiar la dirección de red, porque la máscara, como digo, es igual y la puerta de enlace es la misma. Entonces, eso sería aquí en este router 0 en el que está configurado el PAD, y aquí en el switch multicapa, que como es multicapa y es que funciona en la capa 3, pues también se funciona como si fuera un router. Entonces se puede configurar enrutamiento y al igual que hicimos en el caso anterior, lo hacemos mediante ruta por defecto. ¿Por qué ruta por defecto? Porque es la única manera que consigues para que funcione este comando de PadNat con más de una red.
Porque claro, si tú le pones aquí que quieres hacer a esta red, pues claro, ya este switch multicapa tiene la red 1.0, que es la que comparte con este router que tiene el PAD. Lo único que uno es 1.1 y el otro 1.2. Entonces, si tú le pones la network 1.0, que es la que te pide el ejercicio, pues no te va a llegar a nada porque es como si se quedara en esta red. Le tienes que poner la ruta por defecto para que el, el switch vaya probando todas las direcciones y en un momento pues ya llegue a la que tiene que llegar, que sería esta de aquí, del rincón, pero no la privada, sino la pública. Llega aquí, pero no mediante esa, sino la pública. Pero claro, como no le puedes hacer enrutamiento a la dirección pública, tú haces ruta por defecto. Entonces va probando el router, en este caso el switch, todas esas rutas hasta que consigue llegar a la que desea. Entonces, al igual que antes, ruta por defecto en Network y Mask 0.0.0.0 y en el NetHub 192.168.1.2, porque es esta interfaz de aquí. Y ya lo tendríamos. Entonces, si queremos probar desde este ordenador de la VLAN de informática a llegar aquí a este servidor del rincón, pues vamos al navegador, que ya saben que como siempre tarda un poquito. Ustedes le pueden dar para adelante en el vídeo, yo aquí lo tengo que aguantar. Entonces ponemos el rincón.org, vamos a tardar un poquito en buscarlo, pero me lo busca y perfectamente hemos realizado todas las configuraciones que había que hacer y entonces el objetivo se ha conseguido de llegar a la web de Rincón. Y entonces este es otro ejemplo más. Y ya solo queda el último para que no piensen que siempre el pad es el de la izquierda y el NAT es el de la derecha. Ahora ven que no siempre es así. Este es el último ejemplo que vamos a ver respecto al pad y al NAT, al menos de momento, a no ser que añada cosas nuevas que no hayamos visto. Y es más que nada para que no piensen que siempre el router de la izquierda es pad y el de la derecha es NAT estático. Ha coincidido así por las topologías que pone Saúl en los ejercicios o que encuentra por internet. Y, y entonces lo que quiero que vean es que no siempre es así. En este caso, el NAT estático es el router que está en la izquierda y el pad el que está en la derecha. Vamos a entrar, por ejemplo, este a la derecha para que vean que no es NAT estático, sino pad. Y, y entonces no caigamos en el error de siempre pensar que el de la izquierda es pad y el de la derecha es NAT estático, sino que depende de lo que nos pida el ejercicio, depende de cómo esté dibujada la topología, también donde esté ese servidor web al que queremos acceder, eh, configuremos donde toque el pad y donde toque el NAT estático. Entonces, nos metimos aquí en el de la derecha, que casi siempre los otros ejercicios que hemos visto es NAT estático, pero en este caso va a ser pad. Entonces, como siempre, la interfaz 0/0, que es esta de aquí abajo, la privada, en la que hay dos servidores, uno de HCP y otro de DNS, y la Gigabit 0/1, tiene puesto la 0.1 no, la 0/1.10.20.30, esas tres que son las subinterfaces, las tres tienen puesto IPNAT Inside porque son la red privada. En este caso, como tenemos VLAN y las VLAN no están directamente conectadas a la misma interfaz privada de router, sino que es otra, pues hay que ponerle IPNAT Inside a cada uno, porque si no después cuando queramos buscar la web, que en este caso es la web.com, si no le tenemos puesto la IPNAT Inside, que si quieren después lo comprobamos quitándoselo a uno, no vamos a poder llegar al objetivo que es llegar desde aquí hasta la web realizando los comandos de pad y NAT estático. Entonces, como digo, para las privadas y IPNAT Inside, como en este caso tenemos una interfaz, hay que ponerle a todas IPNAT Inside,
Y después para la serial, que es la pública, IP NAT outside, exactamente igual que en los otros casos. Y al igual que en el último caso, como tenemos varias redes, que son VLAN, tenemos que configurar la lista de acceso que se permite 4 veces, tanto como redes haya. Hay aquí 3 redes, más esta de aquí abajo donde están los servidores. Entonces, yo se lo configuré a todas con su dirección de red y su máscara a la inversa. Entonces, esto aquí, igual que todas, me tiene suyo aquí sin querer. Vamos a ver al otro, que como digo, no siempre el de la izquierda es PAT y el de la derecha es NAT estático. En este caso, el de la derecha es PAT y el de la izquierda NAT estático. Entonces, aquí igual que todo, la Gigabit Ethernet 00 y PNAT Inside, pues que lo de dentro. Y la serial, que es la que va hacia afuera, es la que se pone IPNAT Outside. Y aquí exactamente igual que en los otros ejemplos, se pone primero la dirección privada de ese servidor y después la dirección pública que mediante la cual nos vamos a conectar. Y aquí como son solo 2 redes, si hay 2 routers solo, no hace falta hacer enrutamiento ni nada. Así que vamos directamente a comprobar si podemos desde este ordenador entrar a la web.com. Y después de comprobar, cuando veamos que sí nos da, le quitamos, por ejemplo, el comando IPNAT Inside a una de las subinterfaces y vemos si nos deja acceder o no, para hacer la prueba. Entonces, el PC0, que es VLAN 10, buscamos la web.com, tenemos el comando de IPNAT Inside, tenemos todos los comandos de NAT, PAT y demás, y nos encuentra la web. Vamos entonces a hacer esa prueba, por ejemplo, para su interfaz de la VLAN 20, ¿vale? Vamos entonces y ponemos configure terminal, interfase, ¿cuál sería? Voy a mirarla para no equivocarme, la gigabit 0/1, 0/1.20 y le pongo no IPNAT inside. Entonces así quitaría. Vamos a darle a Etsy sobre running config a ver si de verdad se quitó, para ver si lo hicimos bien y para ahora hacer la prueba. Entonces vemos que aquí en el 0/1.20 no tiene IPNAT inside, a diferencia de las demás subinterfaces. Entonces vamos a este ordenador que es de la VLAN 20 y vamos a hacer la prueba de ver si nos deja entrar a la web.com. Entonces ya decidimos y ya recordamos, depende de lo que nos, nos pase, de si es importante tener ese comando puesto en todas las subinterfaces o no. Ya ahora, según el resultado que nos dé, ya vamos decidiendo. Entonces buscamos www.laweb.com, aquí la buscamos, le voy a dar incluso a este de aquí para que cargue antes. Esta es el del PC0, que es la VLAN 10. Esto lo cerramos para no confundirnos. Tenemos aquí el otro, que es el del PC1, de la VLAN 20. ¿Ves? Y después request timeout. No nos funcionó. Para no decir, no, es que a lo mejor pudo haber otro error que no es lo de IPNAT Inside. Vamos a ponérselo de nuevo a esa interfaz 1.20 y le ponemos IPNAT Inside. Le damos a exit, so running config, nos aseguramos de que si esté 0.1.20 IPNAT Inside. Vamos otra vez al ordenador de la 20, le damos a Go la web y si nos busca. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? ¿Qué dejamos en claro con esto? Que a cada subinterfaz hay que ponerle también lo de IPNAT Inside, porque si no, no vamos a conseguir llegar a la web que queramos llegar. Entonces, eso es todo. Solo, bueno, para terminar, para que vean que no hay ningún enrutamiento, sino que como hay solo 2 redes, como el primer ejemplo me parece, un enrutamiento. Con hacerlo del path y NAT correctamente y después las subinterfaces y demás, todo se, se puede hacer sin hacer ese enrutamiento entonces. Así que hasta aquí llega lo de NAT y path.
Espero que les haya quedado claro y si no, pues ya me comentan por WhatsApp o por donde sea y les intento explicar de otra manera mejor.